la relación que han mantenido los pueblos de los países norteamericanos, concretamente Estados Unidos y Canadá, con sus indígenas, sigue siendo problemática y sigue siendo irresuelta. Pero esto tampoco basta para fingir que en México o en Bolivia se han resuelto sus problemas, porque no es así. Incluso cuando los indígenas llegan a posiciones de poder, pues se comportan como se comportarían si no fueran indígenas. Porque esta es una de las tonterías de la identidad. Creer que si eliges a una persona por su identidad, si eliges a una mujer, legislará en favor de las mujeres, y probablemente no le interese hacerlo. Y esta creencia en las identidades es tremendamente infantil. Pero esta historia sí la quiero contar. Y es la de los niños indígenas canadienses. Miren, esto está contado, no lo cuento yo, lo cuenta Jessica O'Neill, que es historiadora, y me lo pasaron mis hijas desde Canadá, porque la historia fue más o menos así. En los últimos años, en los últimos meses, se descubrieron tumbas, fosas comunes en escuelas residenciales para indígenas que contenían multitud de cuerpos de niños de los que no se había dado cuenta nunca. Nunca se habían anotado como niños que habían muerto, nunca se les identificó, están allí como despojos no identificados cuyas familias nunca supieron nada sobre ellos. Y la historia más o menos es así. La ley india de 1876 en Canadá dio al gobierno canadiense control sobre la mayoría de los aspectos de la vida de los indígenas. La ley sigue, por cierto, en vigor. En 1880, el gobierno ordenó crear las escuelas residenciales para educar a los niños indígenas y matar al indio que llevaban dentro, es decir, para que dejaran de ser unos indígenas salvajes y se convirtieran en una especie de europeos simpáticos o de canadienses, como se vieran los canadienses en aquel momento. Como se vieran los canadienses en aquel momento, hay que aclararlo muy, muy sólidamente, no es como se ven 140 años después. No hagamos una barbaridad de presentismo histórico acusando a Canadá hoy de lo que se hizo en el pasado, aunque algo que incide en el presente sí hay responsabilidad. Los responsables de estas escuelas fueron las iglesias. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos antes se llevaban más con las iglesias y los gobiernos, las iglesias no habían perdido el poder que han perdido ahora. Han perdido por mucho poder que tengan, han perdido una gran cantidad de él. Así que la mitad de las escuelas fueron encargadas a la Iglesia Católica y la otra mitad a protestantes de diversas denominaciones. Lo que vivieron los niños fue pésimas condiciones, mala alimentación, palizas, agresiones sexuales que hacían que muchos niños trataran de huir de estas escuelas, donde la misión fundamental de civilizar a estos niños, que a mí me parecería maravilloso informarlos de la realidad, del conocimiento a su disposición, si así lo desean, pero que no fue el caso, se convirtieron en lugares de depredación, de abuso, de todos los horrores que se sabe que la Iglesia es capaz de infligir sobre los niños, y que en España, por cierto, querido Carlos Jiménez, dibujante al que le tengo yo un gran cariño, reflejó muy bien en su serie de cómics para cuellos, precisamente desarrollada en un orfanato franquista. Ya en 1907 un informe documentó una tasa de mortalidad de niños de entre 40 y 60% en las escuelas, principalmente de tuberculosis, y que el 100% de los niños indígenas en las escuelas residenciales sufrían diversos tipos de maltrato. Entre 2008 y 2015, el Poder Judicial ordenó que Canadá se implicara en un proceso de verdad y reconciliación, pero esta decisión fue meramente decorativa. Fue a partir de mayo de este año cuando empezaron los hallazgos de tumbas sin marcas, fosas comunes, con niños que murieron en estas escuelas sin que nadie diera cuenta de ellos y sin que nadie se hiciera responsable. Nunca se informó a sus padres de lo que había pasado y nunca se intentó siquiera anotar sus nombres.
Se calcula que hay miles de cuerpecitos en diversas fosas comunes de las más de 1.300 escuelas residenciales y de día a las que asistieron 150,000 niños durante 117 años. La cifra registrada de muertes fue de 3.200, pero se calcula que se acercan a los 15,000. Estas escuelas ya han desaparecido, es evidente, lo cual no quiere decir que se haya resuelto el problema de la integración o de la relación que deben tener los indígenas con Canadá como Estado nacional, como sociedad, como organización. Pero una cosa que me llama mucho la atención es que el gobierno canadiense, quizás a regañadientes, quizás sometido a otras presiones, está tratando de enfrentar el asunto, está tratando de abordar el problema y está tratando de asumir la responsabilidad, porque estas escuelas existieron hasta los años 90, hasta la década de 1990. Entonces hay una responsabilidad directa porque hay niños que hoy son adultos, que pasaron por esas escuelas y que sufren las secuelas de haber sido víctimas de la brutalidad religiosa. Pero quien no ha querido asumir ninguna responsabilidad, esto seguramente lo adivinarán ustedes, quien no ha querido asumir ninguna responsabilidad sobre esta barbarie han sido las iglesias y principalmente la Iglesia Católica, que ni siquiera se ha dignado a hablar del tema. Y como siempre acaba encubriendo a quienes depredan a los más débiles, a los niños. Como siempre acaba considerando que sus monjas y sus sacerdotes, este tipo de gente, como esta señora que está aquí al fondo, capaz de obligar a los niños a rezar así, no tienen ninguna responsabilidad y merecen ser protegidos cuando nunca merecieron ser protegidos los más pequeños. El que los pequeños caigan en garras de la iglesia y que la iglesia se comporte, los jerarcas de la iglesia, los sacerdotes, las monjas, los frailes, los monjes, que se comporten como se comportan con los más pequeños, que no sea asumido todavía por la Iglesia Católica, debería ser la mayor vergüenza de los católicos. Si usted es católico, exíjale a su obispo, a su arzobispo, a su cardenal y a su papa que por favor detengan esto, porque el problema es este. Mientras la Iglesia Católica siga garantizando impunidades a las bestias del pasado, las bestias del presente y las bestias del futuro se considerarán libres para seguir actuando en contra de los más desprotegidos, y eso no lo deberíamos poder permitir nunca, ninguno de nosotros.